El gobierno de Balaguer entra en el 66 con su posición autocrática, sustentando la oligarquía, impone un gobierno de fuerza, regula todos los procesos e impone una suerte de gobierno dictatorial de ilustrados, medidas de coerción y de represión fuertemente en la sociedad. Se atacó a la izquierda, se eliminaron varios jóvenes, la actividad política se redujo, hubieron autoexiliados, hubieron conflictos fuertes, huelgas de UNACHOSIN, huelgas de profesores, huelgas de médicos en general. Ese primer periodo de gobierno fue muy compulsivo y muy dramático para la sociedad dominicana. Antonio Guzmán, es lo contrario. Al habilitarse en el 78, Antonio Guzmán libera a la sociedad, establece un sistema democrático, retorna al modelo democrático burgués, restablece la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, libera a los presos políticos, retorna a los presos políticos, libera a la sociedad, incrementa el salario mínimo, fortalece las institucionalidades y genera un sistema de cambio social producto de su concesión tecnócrata, representante de una clase gobernante que era del sector económico de Santiago, con un partido revolucionario dominicano, con una inspiración demócrata y de servicio social, contribuye a la libertad pública, a la libertad de expresión, a restablecimiento de los derechos humanos en la sociedad. Jorge Blanco entra de nuevo, pero con un carácter distinto. Blanco entra en un proceso de convulsión económica. La firma con el Fondo Monetario Internacional le impone unas medidas económicas que le obliga a tomar una medida de fuerza. Se generan las pobladas de abril, que se entiende que hubieron más de 100 muertos, 300 algunos, 500 otros, y coloca la economía al servicio de la supervisión y la vigilancia del Fondo Monetario del Banco Mundial, lo cual lo contribuye a una devaluación del dólar fuertemente, y de ahí comienza una política neoliberal en la sociedad dominicana, e independientemente Jorge Blanco fortalece por otro lado el sistema de justicia, como su condición de abogado, fortalece algunos tribunales, impone algunas leyes como tal, pero termina en un fiasco producto de una acusación de corrupción que a la larga, a la corta, se puede entender que es política, pero es por la primera vez que se juzga a un presidente de la República por corrupción. El gobierno de Joaquín Balaguer fue un gobierno que fomentó las exportaciones, por un lado, restringió parte de las importaciones, fortaleció por fuerza de mercado la congelación, si se quiere así, de la paridad del dólar por el peso dominicano, sustentó sus inversiones en el ahorro interno sobre la base de mantener un salario congelado, un salario estático. Hubo una inflación regulada por fuerza de una administración centralizada de la economía y fundamentó su proceso agroindustrial de exportaciones, la economía de los 4 productos básicos. Levantaron los ingresos que la sociedad dominicana en esa época requería, sacrificando las ganancias de estos 4 productos exportadores y sacrificando particularmente a los productores. Con la congelación salarial y los ahorros internos, Balaguer pudo reinvertir la economía e invertir socialmente. Antonio Guzmán, por el contrario, liberó el salario, lo incrementó, mantuvo una paridad relativa del dólar con el peso, fomentó las exportaciones, comenzó a coger préstamos y a invertir públicamente, fortaleció la inversión en la agricultura, en el campo. El huracán David, que fue un fenómeno natural que afectó para el 79 en el país, promovió un mecanismo de reinversión en la agricultura y de renovación urbana. Lo obligó a obtener ayudas públicas e internacionales, pero también se caracterizó por hacer ciertas inversiones en algunas áreas específicas de la infraestructura y de la agricultura. Jorge Blanco es la contracción económica producto de la política del Fondo Monetario, la restricción del salario, la liberación del dólar frente al peso dominicano. Al devaluarse el dólar, valorizan las importaciones
En fin, entonces en esos procesos de cambio económico del aparato productivo generó una serie de contracciones y de choques en la economía, producto de la política internacional y la entrada al neoliberalismo de la economía nacional. El gobierno de Balaguer no se puede establecer más que por la vía de una posición de derecha, una eliminación de los sindicatos, una represión de las fuerzas populares, de choque con los grupos políticos sociales, un gobierno de fuerza, una reducción de las libertades públicas, una regulación de la opinión pública, una regulación de los medios de comunicación, un corte de la libertad de movimiento y de expresión en la sociedad y de la vida política. No fue un gobierno de ayuda a la democracia. En cambio, Antonio Guzmán, como hemos dicho, liberó la sociedad, volvió a renacer la esperanza en la democracia, liberó los presos políticos, mandó a traer el exilio, no se conocieron persecuciones directas políticamente de gran significación. Que otro movimiento de huelga sí que se generaron producto de la lucha social, pero en términos democrático y social, el gobierno de Antonio Guzmán fue una contramedalla al gobierno de Balaguer. Jorge Blanco fue algo intermedio. Por un lado, siguió la democracia que promovió el régimen de Antonio Guzmán, pero se vio esta democracia coartada, limitada o restringida, producto de la política económica que lo obligó a tener un gobierno de fuerza y de choque con la política monetaria y la influencia de la política monetaria en la sociedad dominicana, aunque al final de nuevo termina con un sistema democrático más o menos estable al estilo de Guzmán. Realmente la justicia no fue un periodo de ganancia pública. La justicia estaba regulada e intervenida desde el poder. No había una libertad de justicia, no había un sistema judicial interdependiente, libre y autónomo. Cuando Antonio Guzmán comenzó un proceso ya producto de la libertad pública a promoverse un nuevo sistema judicial y a caracterizarse un nuevo sistema de poderes en la separación del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo. En el término de Jorge Blanco puede ser que sí se fortalece el proceso judicial, pero no para llevarlo a nivel que se requiere. Todavía la justicia dominicana sigue siendo un factor de mejora y requiere una modernización y estabilidad y descentralización institucional, independientemente de la famosa alta corte, pero ya sabemos el traje que viste en esa alta corte, el color de su corbata y la línea de su sentencia.